Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro seminario web de Norsan en España. Sí, hoy tenemos un ponente muy especial. Es profesor Dr. Med Clemens von Schacki. Nosotros ya conocemos de mi parte en Alemania con Norsan. Y bueno, por eso estoy muy feliz que estamos aquí hoy juntos. Unas palabras al principio. Mi nombre es Kerstin Wolf, soy responsable aquí para Norsan en España y quiero compartir unas palabras sobre Norsan también. Somos especialistas en omega 3 de Noruega. Nuestro fundador, Joachim Graf, está de ahí y vine a Berlín desde hace más que 10 años y ahora en Alemania ya estamos número 1 en las farmacias para los productos de omega 3. ¿Qué significa Norsan? Tenemos una misión doble. A un lado es educar a la gente sobre el funcionamiento de los ácidos grasos omega 3 y nuestra salud, y también desarrollar y ofrecer los mejores productos de omega 3. Y sobre nuestros productos voy a hablar un poco más después de la ponencia. Si hay preguntas, ahora es el tiempo durante la charla de Clemens von Schacki para preguntarle cualquier cosa le interesa sobre la ponencia, sobre omega 3, la salud cardiovascular, etc. Aquí podéis ver en esta parte preguntas y respuestas. ¿Vale? Y bueno, también vamos a grabar este seminario, como has escuchado al principio, supongo, pues no es necesario hacer fotos o vídeos de este. Y bueno, ahora quiero dar la bienvenida al profesor Dr. Med Clemens von Schacki con el tema omega 3, fundamental para la salud cardiovascular. Clemens es cardiólogo y experto en materia de ácidos grasos omega 3 con reputación internacional y también va a introducirse un poco más. Bienvenida, Clemens. ¿Qué tal? Todavía no podemos escucharte. Muchas gracias para la introducción. Y sí, hablo un poco español porque mi mujer es granadina. Nos hemos casado hace 36 años y hemos decidido de educar a nuestros niños en los dos idiomas y por eso hay que hablar el idioma. Pero probablemente tengo un acento alemán y además un acento andaluz. Y ya lo sé y por favor me disculpen por eso. Vamos a ver. ¿Dónde está mi charla? ¿Puedo comenzar con la charla? Sí, puedes empezar. Puedes compartir tu pantalla. Todavía no. Ahora no. Ahora se ve, ¿no? Ya ¿sí? No puedo ver hasta ahora. Ahora veo la pantalla en general. Si lo abres la presentación. ¿Se ve la presentación o no? No, todavía yo veo a mí. Eso no comprendo. Ahora se ha funcionado. Por supuesto, ahora ha funcionado. podemos solucionarlo sin problema. ¿Funciona ahora? No solamente veo a mí misma. Quizás puedes probar con compartir pantalla quizás con todo la pantalla y abrir la presentación de ahí. Sí, ahora. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Entonces, por cualquier cosa, también estoy aquí. Fin. Y bueno, yo deseo a todos
muchos conocimientos nuevos. Bueno, sí se habla de ácidos grasos omega 3, se habla efectivamente de tres distintos, del ácido graso alfa-linolínico, la EPA, aicosa pentaenoica, y la DHA, docosahexaenoica. hexaenoica. Y en los libros de texto o en los manuales se lee que los seres humanos pueden convertir el ácido alfa-linolínico en EPA y EPA en DHA. Pero no es verdad, eso pueden los ratones y las ratas, pero los seres humanos convierten el ácido alfa-linolínico muy poco en EPA y casi no pueden convertir EPA en DHA. Pero DHA es muy importante, por ejemplo, para la construcción y el mantenimiento del cerebro. Y por eso los seres humanos tienen que tener una fuente de DHA para, por ejemplo, el cerebro toda la vida. El ácido graso alfa-linolínico la utilizan para producir energía y las otras dos incluyen en las membranas celulares. Las membranas celulares tienen un montón de ácidos grasos y la composición de los ácidos grasos influye la función de las proteínas que están situadas en las membranas celulares. Por ejemplo, una proteína de traducción de señales o una proteína de transporte de ionos. Y cada tipo de célula tiene su idea propia. ¿Cuáles ácidos grasos tienen que estar en su membrana? Porque si la composición de los ácidos grasos es optimal, la célula funcionará optimalmente. La nomenclatura en Europa es diferente. Se habla de grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y de grasas poliinsaturadas. Miramos las grasas saturadas. Si se miden niveles de los grasos saturados, se nota que hay un solo ácido graso saturado que tiene algo que hacer con la mortalidad. Los otros, no. Es el ácido graso que se llama palmítico. Y los niveles de ese ácido graso tienen nada que ver con lo que se ingiere de ese ácido graso. El cuerpo produce este ácido graso cuando hay demasiadas calorías y almacena ese ácido graso en el tejido. En periodos de hambre, moviliza ese ácido graso. Hay otros ácidos grasos, por ejemplo, un ácido graso que se llama magaric. Es un ácido graso que no podemos producir, pero que se produce en los estómagos de las vacas. Y los humanos consumen este ácido graso con la leche. Y como se ve aquí, niveles más altos de este ácido graso son asociados con una menor incidencia de coronarias. Este ácido graso tiene un átomo de carbono más y 2 átomos de hidrógeno más que el otro,
pero el efecto en el cuerpo es totalmente distinto. Y se ve la misma situación para los otros ácidos grasos. EPA y DHA son asociados con una menor mortalidad, pero en los ácidos grasos omega 6 hay unos que son también asociados con una menor mortalidad, pero otras con una mayor mortalidad. Y por eso no se puede hablar de ácidos grasos en grupos. Lo que es peor aún es que la ciencia de la nutrición trabaja mucho con cuestionarios. Y se hace una prueba de plausibilidad de los resultados obtenidos con esos cuestionarios. Se nota que tienen una plausibilidad de 50%. Es decir, la mitad de los datos son falsos y la otra mitad son veros, pero no se sabe cuál es cuál. Y de esos datos derivan directrices, pero en mi opinión son basadas en una nomenclatura inadecuada y en datos inadecuados. Eso se ve en las recomendaciones de las sociedades nutritivas. Tienen la misma opinión. Sí, hay que ingerir DHA y EPA también cada día, pero la dosis que se ve es entre las 40 miligramos al día y más que 2 gramos al día. Y por eso pienso que sí hay que ingerir omega 3, pero no se sabe cuánto. Si hay una recomendación así, asume uno que lo que se pone en la boca efectivamente aparece en el cuerpo. Pero los ácidos grasos omega 3 tienen una disponibilidad biológica muy complicada. Por ejemplo, si se consume con poca grasa, no van a absorberse. Si se consumen con mucha grasa, eso sí, la diferencia tiene un factor de 13. Y además, la gente son distintos, hasta un factor 13 otra vez. En otras palabras, el consumo no tiene mucho que hacer con la incorporación. La disponibilidad biológica no es predecible y hay que tener una dosis individualizada. Para saber más de los ácidos grasos omega 3, hemos inventado y desarrollado el índice omega 3 hace 20 años. Es un biomarcador para la composición de ácidos grasos correlacionando con el tejido. Se mide en eritrocitos que tienen una baja variabilidad biológica y tenemos un método estandarizado y validado para 26 ácidos grasos con una baja variabilidad analítica. A base de ese método hay más que 400 publicaciones y siguen apareciendo nuevos proyectos. Lo que es importante es que la variabilidad biológica es baja, mucho más baja que, por ejemplo, en el plasma. Y hay que tener una baja variabilidad analítica para tener buenos resultados. Es la diferencia entre los compartimentos en donde se pueden medir los ácidos grasos omega 3 se ve en una metaanálisis.
mortalidad total y los niveles medidos en el sangre. Si se mide en eritrocitos, hay un señal muy bueno. Por ejemplo, si se mide en plasma, no hay un señal muy bueno, los resultados no son significantes. En otras palabras, la relación señal-ruido depende cómo se mide, del método de medida. El cuestionario es muy mal y si se mide en el trocitos con un método estandarizado, hay una muy buena relación de señal al ruido. Y la cantidad que se mide en los eritrocitos es representativa para los tejidos humanos, por ejemplo, corazón, seno, músculo, mucosa oral, placenta, retina. Y eso se ha visto también en animales de experimentación, la misma cosa con otros tejidos. Y otra vez hay poca correlación con el consumo de EPA y DHA. Hay algunos laboratorios que ofrecen medir un índice omega 3 y los datos no son fiables. Si se mide el índice omega 3 en una cantidad de gente, se nota una distribución estadística normal. Lo que se nota también es que no hay ninguna persona sin un índice omega 3. Es decir, que EPA y DHA son vitales. No existe un ser humano sin un índice omega 3 y el alcance objetivo basado en datos cardiovasculares es entre 8 y 11%. Claro, hay gente que no consumen pescado, como los veganos, y claro, tienen bajos niveles de los ácidos grasos omega 3. Pero hablamos de un nivel y un nivel puede ser alto o bajo dependiente de... Ah, perdón. Y por eso, porque los veganos tienen niveles bajos, se recomienda la suplementación con ácidos grasos omega 3 para veganos, por ejemplo, derivado de algas. Pero un nivel puede ser bajo porque se utilizan muchísimas calorías, por ejemplo, en atletas. Necesitan un montón de ácidos grasos omega 3, pero siguen teniendo niveles bajos. Aquí en Alemania, pero la misma cosa en Barcelona, atletas españoles tienen los mismos niveles del índice omega 3 muy bajo que se pueden aumentar con la suplementación. En otros países como en Corea del Sur, la mayoría de la gente vive con un omega 3 en el alcance objetivo. Y ahí se ve mucho menos demencia. La gente vive una vida más larga y hay menos infartos miocárdicos y tienen enfermedades distintas. Y eso se puede ver en todo el mundo. Hay países con niveles bajos y otros países como Noruega o Japón o el Corea del Sur tienen niveles altos
y los países en Europa tienen niveles medios. España un poco mejor porque España tiene la costa al Atlántico y por eso tienen pescado que contiene ácidos grasos omega 3. La composición de la membrana celular en ácidos grasos modula la función de esa célula. Los humanos no pueden convertir el ácido graso alfa-linolínico de las plantas en DHA, pero necesitan DHA para el cerebro, por ejemplo, y necesitan ingerir DHA directamente. Muchas sociedades científicas recomiendan EPA y DHA, pero el consumo no tiene mucho que ver con la incorporación y los niveles celulares son decisivos. Y en el mundo científico se usa el estándar, nuestro índice omega 3. En muchos países y poblaciones se encuentran niveles bajos y ahora he hablado del método, cómo se miden los niveles, y ahora voy a hablar de qué significa el resultado. Por ejemplo, para la mortalidad total. En una metaanálisis se ha notado que niveles altos de EPA y DHA son asociados con una mortalidad total baja, con una mortalidad cardiovascular baja, con una mortalidad de cáncer baja y con una mortalidad de otras razones baja también. Y si se utiliza nuestro método, los resultados salen más claros. LURIC es un estudio epidemiológico en Alemania con más que 3.000 participantes, 10 años de observación, y se ha notado que la gente que tienen un índice omega 3 debajo de 8 tienen una mortalidad total de 2/3 en comparación con la gente con un índice omega 3 debajo de 4. Y los mismos resultados se han visto en los Estados Unidos, en la Women's Health Initiative, los mismos números. Y también en Framingham, casi los mismos números, y aquí también los 2/3 de toda totalidad total con un índice omega 3 alto en comparación con un índice omega 3 bajo. Y eso es la importancia del índice omega 3 relacionado a la mortalidad. Es idéntico con el humo. Datos de Framingham, gente de 65 años de edad, 10 años de observación. La gente que tenían un índice omega 3 bajo y que fumaban, la mitad se había muerto después de 10 años. Si no fumaban o tenían un índice omega 3 bueno, una cuarta parte se había muerto. Y si no fumaban y tenían un índice omega 3 bueno, solamente una octava parte se había muerto. Igual en importancia como el humo. Y eso se ve también en las enfermedades cardiovasculares. Data de Framingham. Enfermedades cardiovasculares
enfermedades con las coronarias, apoplejía y mortalidad cardiovascular son menos frecuentes con un índice omega 3 alto. Eso hemos visto ya, pero la apoplejía, por ejemplo, solamente la mitad con un índice omega 3 bueno. Y los eventos clínicos correlan con el índice omega 3 y es la verdad también en los estudios intervencionales. Los cardiólogos hablan de parámetros sucedáneos como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, los biomarcadores proinflamadores y otros, y todos van en la dirección correcta si se eleva el índice omega 3. También es verdad para los parámetros intermediarios, por ejemplo, el desarrollo de las lesiones coronarias que crecen menos y regresan más con un índice omega 3 más alto, y el desarrollo del ventrículo izquierdo después del infarto, también la misma cosa, y el desarrollo correla con el índice omega 3 y no con la dosis de ácidos grasos omega 3. Más importante son los estudios de intervención con términos clínicos. Y hay un montón de metaanálisis de esos estudios y las metaanálisis son positivas, la metaanálisis, para EPA sola y también para la combinación de EPA y DHA. Pero lo que se nota es que hay muchos estudios que no han tenido un resultado positivo. ¿Y por qué tantos resultados neutrales? Vamos a mirar el estudio ASCENT. 15,000 pacientes, más que 7 años de seguimiento, y han reclutado una población de participantes con un índice omega 3 alto al inicio. Y claro, la gente que no necesitan ácidos grasos omega 3 no van a demostrar un efecto. Y las otras razones tienen que hacer con la disponibilidad biológica que es muy compleja. Y eso se ve aquí. Aquí los niveles al inicio. Y la gente han ingerido dosis variadas de ácidos grasos omega 3 y han respondido en niveles muy, muy heterogéneos. Por ejemplo, hay una persona aquí que ha ingerido casi 3 gramos al día y tiene un índice omega 3 muy bajo. Y aquí hay una persona que ha ingerido medio gramo y tiene un índice omega 3 muy alto. Y si se mira a lo que han hecho tanto estudios intervencionales, han utilizado un poco menos que 1 gramo al día. Se ve que no se separan los niveles. Y si no se separan los niveles, no se detecta ningún efecto clínico.
Hay una solución, claro. Se puede dar mucho, pero si se da mucho, se verán los efectos colaterales, claro, los efectos secundarios. Y eso se ha visto en Reducit, un estudio muy importante. Más que 8,000 participantes han utilizado una dosis alta de EPA sola, casi 5 años, y han tenido un variable principal común para lo conocido para los cardiólogos. Y han medido niveles de EPA en cero y se han sextuplado. Y claro, han tenido un resultado positivo con una reducción del riesgo relativo de 25%. Y se ven que han tenido éxito en todo lo, eh, objetivo. Por ejemplo, la apoplejía se ha reducido por 28%. También han medido en serum, eso he dicho ya, y se ven aquí los resultados del mismo estudio de la perspectiva de los niveles. Y se ve aquí el objetivo primario reducido casi al máximo ya con niveles medios. Lo mismo se ve por los otros objetivos como la apoplejía. Y si se compara las dos evaluaciones del mismo estudio, se ve que si se utiliza la perspectiva a la EPA como un medicamento y si se compara el verum contra el placebo, el efecto es mucho menor que si se utiliza la perspectiva de los niveles. Y la reducción, por ejemplo, de la apoplejía ahora tiene 50% y los otros datos también equivalen a la epidemiología. En otras palabras, el efecto se ve en los niveles mucho más fácilmente. Ignorando los niveles de referencia y la compleja disponibilidad biológica, causan muchos resultados neutrales de muchos estudios de intervención grandes. Y por eso la área de ácidos grasos de omega 3 parece heterogéneo, pero no es. Para un resultado positivo, los participantes necesitan un déficit al inicio. Y el índice omega 3 en el grupo de verum y el grupo de placebo tiene que ser distinto. Y lo mismo se aplique al uso clínico cotidiano de los ácidos grasos omega 3. Aunque hay tantos resultados neutrales, la metaanálisis más importante, la Cochrane metaanálisis, ha sido positivo en 2020 para la mortalidad cardiovascular, para eventos cardiovasculares, para la mortalidad del infarto y para eventos infartos no letales. Y lo mismo han detectado este año también. Sigue ser correcto. Y por eso el uso
de los ácidos grasos omega 3 está recomendado por la American Heart Association, los americanos, los cardiólogos americanos, para la prevención secundaria 2A, pero no para la prevención primaria. Y digo yo que eso vale también controlado por el índice omega 3. El resumen, en la epidemiología se ve muy claramente una correlación inversa entre eventos clínicos y el índice omega 3. Los estudios de intervención con términos sucedáneos también, con términos intermediarios también. Y en los estudios de intervención con términos clínicos, muchos eran neutrales porque han ignorado los niveles al inicio y la compleja biodisponibilidad. Pero el último metaanálisis de Cochrane ha sido positivo para las enfermedades cardiovasculares y para las enfermedades coronarias. En otras palabras, un índice omega 3 bajo es un factor de riesgo para la mortalidad total, infartos de miocardio, apoplejías y otros eventos cardiovasculares. Y en importancia equivale al humo. Otro tema, la insuficiencia cardíaca. Hay dos formas. Hay la forma con un músculo cardíaco débil. El corazón no puede transportar el sangre como tendría. Y la otra forma, con un ventrículo gordo que no acepta el sangre y no, eso tiene los mismos síntomas, pero dos distintas patologías. Hay una metaanálisis sobre los niveles de los ácidos grasos omega 3 y se nota que esos niveles son bajos antes el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con una insuficiencia cardíaca tienen niveles muy bajos y hay un estudio de intervención en Italia que decía heart failure y hemos medido el índice omega 3 al principio, muy bajo, y después de 3 meses ahora se ha elevado, pero no ha conseguido el alcance objetivo. En todo caso, se ha reducido la variable principal, mortalidad total y hospitalizaciones. Y eso también sigue siendo correcto en 2024 en una revista sistemática de omega 3 en insuficiencia cardíaca, reducida mortalidad reducida, menos hospitalizaciones, menos infartos miocardios, la función del ventrículo mejorada, menos arritmias y más. Y por eso los cardiólogos americanos han incluido los ácidos grasos omega 3 en las directrices para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con la función reducida.
tienen niveles bajos de EPA y DHA precedente al desarrollo de la enfermedad. Los pacientes siguen teniendo niveles bajos. Aumentar el índice omega 3 redució mortalidad total y hospitalizaciones. Y yo propongo que la meta para el índice omega 3 es entre 8 y 11, igual como para todas las otras enfermedades. La otra forma de la insuficiencia cardíaca es completamente distinto de la perspectiva del índice omega 3. No se notan los niveles bajos. Un bajo índice omega 3 es asociado con un alto índice omega 3 es asociado con un mejor perfil metabólico, pero no con una disfunción diastólica, y necesitamos estudios de intervención. Otro tema, la muerte súbita cardíaca es en mi opinión, es una causa de mortalidad bastante grande. Y lo que estamos haciendo es ponemos desfibriladores en lugares poblados y ponemos un desfibrilador muy chico en pacientes que tienen enfermedades decididas. Pero sabemos, hace 24 años ya, que la muerte súbita correla con los niveles de EPA y DHA en eritrocitos y es 10 veces más probable con niveles bajos que con niveles altos. Aquí también hay hay un estudio de intervención que demuestra que se puede reducir la muerte súbita por 50% eh, en pacientes después de un infarto miocárdico. Y por eso concluyo yo que un índice omega 3 bajo es un factor de riesgo para la muerte súbita cardíaca. Eso es respaldado por datos nacionales en Japón, por ejemplo, y en poblaciones, por ejemplo, en los atletas que tienen una incidencia de la muerte súbita cardíaca elevada. Esa muerte se puede reducir ingiriendo EPA y DHA. Ahora he hablado de tanto aspecto positivo, pero hay que hablar de seguridad y tolerabilidad también. En los estudios de intervención grandes y con una dosis más o menos alta o muy alta en reducir, se ha notado que hay hemorragias y hay más hemorragias 1 por 1000 al año. Y eso parece ser un problema de sobredosis. Y con un índice omega 3, hasta el alcance, no hay un peligro de hemorragia. Eso hemos visto en un estudio en pacientes con anticoagulante. La mortalidad total y los eventos tromboembólicos eran menos con un índice omega 3 alto hasta el alcance objetivo
pero no se han notado más hemorragias. En otras palabras, esos datos y otros datos nos dicen que no hay un problema de hemorragia, sino eh, si se utiliza el índice omega 3 en el alcance directivo. El otro tema es la fibrilación auricular nueva que se ha notado también en los grandes estudios de intervención cardiovasculares y se aumenta, depende del dosis, por 50% o por 12% el riesgo de fibrilación auricular nueva. Pero no hay más apoplejías. ¿Qué pasa? Hemos sabido ya unos años que la relación entre el índice omega 3 y la fibrilación auricular nueva es en forma de U. Aquí, en pacientes que, que han, que han operado en el corazón, y en esos pacientes el riesgo era mínimo con un índice omega 3 en el alcance directivo y más grande con un índice omega 3 más bajo o más alto. Y el mismo fenómeno se ve en pacientes cardiovasculares, una metaanálisis de estudios epidemiológicos en países con un índice omega 3 bajo. Y aquí se ve que con un índice omega 3 más alto se reduce el riesgo de nueva fibrilación atrial. Lo que se ve también en un estudio de intervención en Noruega, donde tienen niveles altos al inicio ya, y ahí se ve que con niveles altos también se ve más fibrilación atrial. En otras palabras, también en pacientes cardiovasculares se ve ese U, la relación del índice omega 3 y el riesgo de fibrilación auricular nueva. Bueno, ahora tenemos un biomarcador para el estado de una persona en EPA-DHA, el índice omega 3. Y hemos aprendido que el consumo y la incorporación no tienen mucho que ver. Un índice omega 3 bajo correlaciona con una alta mortalidad total, con la muerte súbita, con infartos de miocardio letales y no letales, con la apoplejía letal y no letal, con la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades. Aumentar el índice omega 3 reduce la mortalidad y reduce eventos clínicos. Hay muchos otros efectos positivos del índice omega 3 en el alcance objetivo, por ejemplo, para el cerebro, para el músculo, para las mujeres embarazadas, etc. Tenemos efectos secundarios, la hemorragia y la nueva fibrilación auricular, que se ven con un índice omega 3 arriba de 12 y la fibrilación auricular, como he dicho, se ve debajo del alcance objetivo también. EPA y DHA son efectivos, seguros y tolerables si controlado con el biomarcador índice omega 3. ¿Y cómo eso se hace?
han hecho una investigación con pescado en Alemania, y el pescado que se come en Alemania no contiene mucho EPA y DHA. Después de 4 meses en el restaurante de una empresa, el índice omega 3 se había aumentado de 3,9% a 4,5%, y en Alemania, con el pescado que se consume ahí, eso no sirve para aumentar el índice omega 3 en el alcance objetivo. Eso puede ser distinto. En España habrá que hacer un estudio parecido, pero ahora digo, basado en datos así, que lo mejor van a ser los suplementos. Muchas gracias. He terminado mi charla y vamos a ver qué preguntas hay. Muchísimas gracias, Clemens, por tu presentación. Muy interesante, súper detallada, me encanta, y también he visto que todavía tenemos algunas preguntas. Primero, yo voy a hablar rápidamente sobre nuestros productos y después vamos a hablar sobre las preguntas, ¿vale? Perfecto. Bueno, espero que todos pueden ver mi presentación ahora. Bueno, sobre nuestros productos, como muchos ya saben, tenemos algunas características de calidad de un producto de omega 3, que es al primer plazo para aceites de pescado una captura salvaje para que haya suficiente de omega 3, porque como Clemens ha dicho, cuando es de un mar o de un río, por ejemplo, no hay mucho omega 3 o nada de omega 3 en un pescado. También tenemos algunas certificaciones que son muy importantes, por ejemplo, el Friend of the Sea para la sostenibilidad, el IFOS para la pureza, que está libre de metales pesados, otras sustancias, una producción natural, luego la dosificación, a lo mejor después de medir el índice de omega 3, y un sabor agradable, que es un indicador para un sabor, para un aceite fresco. Bueno, los productos de Norsan tienen un proceso de limpieza en 3 etapas, al vacío, con una temperatura muy baja, para prevenir los ácidos grasos omega 3. Como he dicho, somos certificados por IFOS y el Friend of the Sea. Y nuestros valores de oxidación total, el TOTOX, está bastante bajo. Lo más bajo, lo mejor, lo más fresco un producto. También tenemos certificados de laboratorios independientes en nuestra página web, que podéis ver aquí. El ejemplo es un screenshot de nuestra página. Bueno, unas palabras sobre los productos. Tenemos 4 gamas con cada gama 2 o 3 productos. Aquí el clásico es el omega 3 total de peces azules pequeños. Es de sardina, anchova y caballa. Este aceite existe en sabor limón o natural. Contiene un aceite de oliva extra virgen, ecológico, de España, del sur de España. Eso funciona como un antioxidante porque tiene muchos polifenoles. El sabor es muy agradable, muy fresco, como he dicho ya, certificado. Y también este aceite contiene por dosis diaria, que son 8 mililitros para 2 gramos de omega 3, también 800 unidades internacionales de la vitamina D. Este aceite es más rico en EPA versus los otros que tenemos, son más ricos en DHA. Por ejemplo, aquí el vegano, eso también es un top seller. Aquí el top seller en España es de una microalga que se llama Schizohytrium sp. También contiene un AV ecológico, un aceite de limón natural, la vitamina D. Y bueno, como he dicho, más que la mitad de omega 3 es DHA en este caso. Es una botella más pequeña porque la alga es la fuente principal del omega 3 y por eso solamente necesitas 5 mililitros, que es una cucharadita al día para los 2 gramos de omega 3.
Y el mismo tenemos aquí, como en todas las gamas, en cápsulas. De las cápsulas necesitas entre 4 y 8 cápsulas, depende un poco del producto, para los 2 gramos de omega 3. Entonces, es decir, las cápsulas son más la opción para viajar, por ejemplo, porque los aceites tienen que estar en la nevera una vez abiertas. Bueno, tenemos un producto un poco más económico, es el omega 3 Northern Arctis, este hígado de bacalao. No contiene aceite de oliva, pero también aceite de limón, vitamina D y también 400 unidades internacionales de vitamina A por dosis diaria. La dosis diaria en este producto son 10 mililitros y de las cápsulas serían 6 a 8 aquí, ¿vale? Y también este producto es más rico en DHA, más que 1000 miligramos por dosis diaria es DHA. Y por fin, la gama Fisk. Fisk es un aceite mezclando del total y del Actis, ¿vale? Entonces el valor entre EPA y DHA está bastante balanceada, con un sabor a naranja, también con aceite de oliva, pero este aceite no contiene vitamina D. Y por fin tenemos de la misma gama la Fisk Jelly, que son gominolas masticables. 2 gominolas contienen 400 unidades de vitamina D y 500 miligramos de omega 3. Eso es con sabor fresa y limón, libre de azúcares y es más para niños, ¿vale? Pero claro, adultos pueden tomarlo, pero serían 8 gominolas al día. Sí, la posología, la recomendación preventiva sería más o menos 2 gramos al día, pero como hemos escuchado en la ponencia, la cosa mejor siempre es medir, y no solamente para omega 3, eso es para todos los minerales, vitaminas y todo en la sangre, medirlo y después adaptar la dosificación. Todos los productos, los aceites, son también aptos para niños. Por fin, a partir de nacimiento, pero durante la lactancia también hay suficiente de omega 3 en la leche materna. Por eso es para todos, jóvenes y mayores de cada edad. Muy importante, como hemos escuchado bien, siempre con una comida principal en una masa de comida con grasa para un metabolismo más fácil de los omega 3. Aquí tengo una página sobre el test omega. Como Clemens ha dicho, Omega Matrix, él es de Omega Matrix y él es el fundador también del HS Omega 3 Index. Aquí en España tenemos Teletest, que hace el test omega, que usa la misma mediación, por eso es estandarizado, es muy recomendable, mide los 26 valores individuales, el índice, la proporción omega 6 a 3, etc. ¿Vale? Es un test kit, pero también es posible medirlo vía la sangre EDTA. Nuestras páginas, conocéis, supongo. Y por fin quiero ofrecer una oferta del seminario muy guay, como el tema de hoy, con medir ácidos grasos, etc. Ofrecemos este test omega teletest juntos con mínimo 3 mismos aceites o productos de Norstan para estos precios. No te preocupes, vamos a poner toda esta oferta también en este email mañana con la grabación para que puedas verlo y pedir a nuestro email pedidos@norstan.es con la contraseña Omega Matrix. ¿Vale? Entonces podéis medir vuestros valores en la sangre y el resultado viene después de más o menos 10 días vía correo electrónico. Tenemos 3 seminarios más antes del verano. En 2 semanas hablamos sobre la función del omega 3 en el cáncer. Después sobre cáncer de mama, un poco más específico, con la doctora Marta Capelán. Y luego tenemos otra vez un poco para las mujeres o para familias, omega 3 en embarazo y lactancia. Aquí tenemos más información en breve. Y bueno, ahora quiero cambiar a las preguntas. Voy a dejar aquí y mirar a ver qué preguntas tenemos. Bueno, Clemens, ¿estás listo para preguntas?
Bueno, tenemos una pregunta que es muy específica, supongo que eso sería más para un face-to-face. Una persona pregunta sobre el perfil de ácidos o de grasas, de LDL, HDL, triglicéridos, con una nutrición baja en carbohidratos. Y hay valores, creo que eso es un poco difícil para responder aquí. No sé, ¿quieres Bueno, decir algo? la mujer tiene 87 años y en su edad es la prueba que el de él no importa para ella. Si Vale, importaría, se había muerto hace décadas y por eso no hay nada que hacer, vale, perfecto. Entonces, conseguir disfrutar la vida si estás bien, precisamente. perfecto. Muy bien. Los próximos dos preguntas son casi los mismos. Es un poco sobre EPA y DHA. Y si hay momentos cuando está mejor, si tomas EPA o DHA separado o junto en un producto. Bueno, el- eso es una pregunta muy difícil porque se convierte DHA en EPA y no se pueden estudiar separados. Mm, Y hay situaciones, por ejemplo, niños con enfermedades como autismo. mm. A ellos falta DHA, EPA y ácido araquidónico. Y hay que medir los niveles de los tres efectivamente para saber qué hacer. Y también el síndrome de atención inadecuada y ¿cómo se llama en español? TDAH, Sí, TDAH. sí, TDAH. Y eso es una enfermedad de niños que no tienen bastante ácidos grasos omega 3 y necesitan más DHA para el desarrollo del cerebro. Y hay situaciones distintos para un ácido graso EPA o DHA, pero es muy difícil con- eh, Una solucionar ese recomendación, problema. ¿no? Sí, Sí, vale. Entonces siempre es mejor medirlo, ¿no? Y ver qué falta más y después sí, quizás elegir el precisamente. producto que contiene más EPA o más DHA, pero por Eh, fin necesitamos eh, los triglicéridos, ¿no? mm. También hay una pregunta, ¿a qué hora es mejor tomarlo? ¿Por la noche, por la mañana? ¿Qué es No importa la recomendable? hora, importa que, como has dicho tú también, que se toma con una comida substancial. Sí, sí, una sustancia, ¿no? Donde se puede sí, mezclarlo bien y Sí. después transportar vía el estómago, vía el sangre a los eritrocitos. Vale, muy bien. Tenemos unas gracias. ¿En qué casos habría que medir los niveles de omega 3? Bueno, eso porque estamos eh, mirando el eritrocito que vive 120 días. Por eso eso se ve después de 3 o 4 meses. Y por eso hay que medir al inicio y otra vez después de 3 o 4 meses. Mm, Se ven los efectos eh, también más o menos en este tiempo, pero por ejemplo con la inflamación es un poco distinto porque los leucocitos viven un día o 2 días y cambian su membrana mucho más rápido. Y por eso se ve el efecto en las enfermedades que tienen mucho que hacer con los leucocitos, se ven más rápido. vale, perfecto. Sí, entonces creo que hay mucho sentido no medir
cuando no tomo omega 3 hasta ahora, medirlo ahora, ver mis resultados, después elegir un producto y por fin podemos decir, es para cada persona, ¿no? Hacer una mediación. Claro, puedes traer algo, pero quizás tu cuerpo no puede metabolizarlo bien sí, o Sí, quizás las metabolizarlo personas muy bien. son distintas y Mm, una tiene una disponibilidad muy buena y la otra no. mm, sí, perfecto. Tenemos un otro, muchas gracias por el webinario, muy interesante. La pregunta es si es posible tomar omega 3 con anticoagulantes. Creo que has dicho un poco sobre eso, quizás puedes Sí, repetirlo otra vez. por eso he mostrado el estudio que contesta precisamente esa pregunta. Y s- la respuesta es sí, si se controla el índice omega 3. Sí, entonces siempre junto con un médico, ¿no? Si hay una Claro. medicación, siempre es importante en este caso de anticoagulantes preguntar a un profesional. Muy bien. Y aquí, ¿cuánto tiempo debo esperar para ver aumentados mis valores? Bueno, eso hemos dicho 3 o 4 meses. sí, 3 a 4 meses. Muy bien. Tenemos otras preguntas. Ahora está el momento, si hay más preguntas. Parece que no. Quizás todo fue muy claro o quizás fue tanto información. Ahora tenemos otra vez. En relación a los leucocitos, si una persona ha tenido una leucemia mieloide aguda, ¿se podría tomar Sí, concomitante con la quimioterapia y cuánto tiempo tendría que esperar después del fin de tratamiento quimioterapia? no efectivamente hay un montón de estudios eh, sobre el efecto de los ácidos grasos omega 3 en la situación de una quimioterapia y, por ejemplo, en el cáncer. Y lo que se ve es que hay menos inflamación, se tolera la quimioterapia mejor y por eso los cursos de quimioterapia pueden ser más completos y se baja la mortalidad efectivamente. Y por eso aquí en Múnich han incluido los ácidos grasos omega 3 en el manual de nuestros dos universidades para tratar cáncer. Es algo nuevo, pero los datos son muy claros. Perfecto. Quizás también puedes compartirme estudios si hay y puedo enviar Ujú. a alguien quien se interesa. Vale, gracias. Ahora viene más. Perfecto. Puedo interpretar yo mismo el test de mediación de omega 3 y cómo sé qué dosis tomar después de hacer el test. Quizás puedo responder yo para Eso quien es fácil, sí. sí, sí, pero también si hay preguntas, si hacéis el test Omega, por ejemplo, con Teletest, también estamos felices ayudarte. Puedes llamarnos o escribir un email y ayudamos, pero sí, es bastante fácil, es con un poco de explicación, es bastante gráfico, entonces bastante fácil a ingerir, siempre con un poco una recomendación. Sí, por cualquier duda. Y aquí es más fiable el índice omega 3 que el índice triglicéridos HDL-C para predecir riesgo vascular. Fácil también, sí. Perfecto. Importa Sí, mucho más entonces que triglicéridos. Sí. nos esperamos que todos ahora piden el test omega para hacer el test y para ver cómo están los datos y sí, prevenir su riesgo cardiovascular o otras enfermedades. Muy bien, vale. Entonces me parece que hemos respondido todo. Muchas gracias a todos por las preguntas y por escuchar.
muchas gracias a ti, Clemens, por tu Ah, energía, tu comparación y también hacerlo en español. Me ha gustado mucho. Muchas muchas gracias. gracias por estar con nosotros y a todos una buena noche. ¿Quieres también decir algo al final? Muchas gracias para la oportunidad Vale, de compartir los resultados. un placer. Vale, buenas Vale. noches. Hasta pronto. Adiós.